Bien, ahora vamos a ver entonces la explicación de la parte teórica de lo que son los incrementos. Un incremento en realidad su nombre luego ya me dice qué es. Un incremento es algo que va aumentando. Todas las cosas que en la vida real, los problemas de cosas que van aumentando o que van disminuyendo también puede ser, se aplican utilizando los incrementos. Y para eso necesitamos saber cuál es la función para saber cómo se va incrementando. Bueno, ya vimos o recordamos en realidad lo que era una función. En una función sabemos que hay una variable independiente y una dependiente. Si la función está escrita y igual a f de x, la variable independiente es la x y la variable dependiente es la y. A la x le podemos dar los valores que nosotros queramos y depende de los valores que le damos a la x van a ser los valores que va a tomar la y. Bueno, y dice acá la teoría, el cambio en el valor de la variable independiente, o sea, la variable independiente vamos a ir cambiando desde un valor inicial x1 a un valor final x2, se denomina el incremento de x y se denota o se representa como delta x y es la diferencia. O sea, si yo me muevo, suponete, vamos a hacer en la recta real nada más. El primer valor de x que yo tengo es 3, el siguiente valor de x que tengo es 5. Si yo me muevo desde el 3 hasta el 5, mi 3 va a ser mi x1, mi 5 va a ser mi x2. Si yo quiero saber cuánto tiene este intervalo, cuánto tiene de longitud, lo que yo voy a hacer es calcular la diferencia entre el mayor menos el menor. Y eso es el incremento de x que se llama delta x. Eso es lo que nos dice acá. Bueno, a medida que incrementamos la x, que era la variable independiente, y vamos reemplazando esos valores en la función, también nuestra función va a ir incrementando. Incrementar, acordate que quiere decir ya sea aumentar o disminuir, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea acá el caso. Bueno, y acá nos dice, se lee delta x, el cambio del valor en la variable dependiente al pasar de un valor inicial y sub 1 a un valor final y sub 2 se denomina incremento de y o incremento de la función. Y al incremento de la función se le representa como delta sub i, que también va a ser la diferencia del último valor menos el primer valor. Bueno, y acá muchísima atención con lo que sigue. Gráficamente, nosotros acá tenemos gráficamente una función, esta que está acá es el dibujo de la función. El primer valor que nos da de la x, el x sub 1, está acá. El siguiente valor que vamos a tener de la x, este va a ser el x sub 2. Lo escribió nada más de otra manera porque acordate que delta x era igual a x2 menos x1. Entonces de acá si yo despejo x2 va a ser delta x más x1, que es lo que tenés acá. Entonces es escribir nada más de otra manera el valor de x2. Entonces tenemos, este es nuestro x1, este es nuestro x2. Tenemos los valores que toma la función en el primer valor, el valor que toma la función en el último valor. El primer valor va a ser f de x1, el segundo valor va a ser f de x1 más delta x, que es lo mismo que f de x2. Y lo que sabemos es que el incremento de la y va a ser la diferencia entre el último valor de la y menos el primer valor de la y. O sea que va a ser f de x2 menos x1. x2, como ya vimos recién, vale lo mismo que x1 más delta x. Entonces reemplazamos y a ese delta x generalmente se le llama h. H es el incremento que hubo entre, h es la distancia, digamos, que hay entre el primer valor de la x y el segundo valor de la x, de dónde a dónde fue. Acá dice delta x es igual a h, entonces se cambia nada más esa delta x por h. Bueno, acá nos pide calcular el incremento de y, es sencillamente reemplazar. Hagamos un poco este ejemplo. Acá ya voy a poner el enunciado, que esto empieza ya en la parte de incrementos, para que después te voy a pasar todos los apuntes y tengas todo. Entonces, en la parte de incrementos, la primera partecita introductoria ya vimos ahí en el material de lectura que te envió tu profe. Y vemos esta parte, dice, si y es igual a 2x más 1, encuentra delta y cuando x pasa de 1 a 3.
Acá vos podés dibujar si querés, pero no hace falta dibujar. Directamente podemos escribir los datos. Voy a escribir los datos así bien ordenadito como para que puedas orientarte. En realidad no hace falta ser así tan detallado, pero como yo te estoy explicando, entonces te voy a escribir primero los datos. Los datos van a ser tu primer x, tu x1 va a ser 1, tu segundo x, tu x2 va a ser 3. Bueno, esos son los primeros datos. Yo de acá, de estos dos datos, y también tengo la función que es y igual a 2x más 1. La función, acordate que f de x es igual a y. Esto siempre se va a cumplir así. Bueno, de los valores de x que tenemos, podemos hallar delta x. Tranquilamente podemos hallar delta x de los valores de x que tenemos. El ejercicio nos pide delta y, pero vamos a hallar también delta x. Entonces voy a poner como solución lo siguiente. Bueno, primero calculamos delta x. Para calcular delta x, acordate de la fórmula. La fórmula de delta x era x2 menos x1. Siempre el mayor valor menos el menor valor. Vamos a restar, entonces va a ser 3 menos 1. El incremento en x va a ser igual a 2. Bueno, pero nosotros queremos hallar el incremento en y. Entonces, por el momento sí me va a servir, pero no es la respuesta que yo quiero. Yo quiero el incremento en y. Entonces, recordemos la formulita, que es esa fórmula que te pone acá tu profe. El incremento en y es esta fórmula que te puso acá tu profe. Esto que está acá. Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, yo voy a... bueno, en realidad está un poco más arriba. Esa formulita está acá. Voy a señalarte acá la fórmula. Voy a copiar primero esta fórmula acá y te voy a señalar acá en el material de lectura que vos tenés. Es esta la fórmula del incremento en y o esta, ¿verdad? Dependiendo de cuál quieras usar, delta x o h. Bueno, que es esta fórmula que yo puse acá. Entonces, como nosotros queremos hallar delta y, vamos a aplicar en esta fórmula, vamos a reemplazar los valores que nosotros tenemos. Va a ser entonces delta y es igual a... Va a ser f de x1, nuestro x1 es 1, más delta x y nuestro delta x que lo hallamos antes es 2, menos f de x1 y f de x1 es 1, o sea, f de 1. ¿Qué quiere decir f de algún valor? Quiere decir que nuestra función original, en vez de la variable independiente que es la x, vamos a reemplazar por esos valores que tenemos. Acá primero voy a resolver esta suma. Me va a quedar f de 3 menos f de 1. Entonces tengo que hallar f de 3, tengo que hallar f de 1 y tengo que restar. F de 3 va a ser en la función reemplazar la x por 3. Entonces va a quedar 2 por 3 más 1. Ese es f de 3. Menos f de 1 es lo mismo en la función reemplazar ahora la x por 1. Y va a quedar así. Resolvemos 2 por 3 más 1. 2 por 3 es 6 más 1 es 7 menos 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2 más 1 es 3. 7 menos 3 es igual a 4. Por lo tanto, podemos decir que el incremento en y es igual a 4. Es súper fácil, es directamente aplicar esta formulita. Obviamente, teniendo los valores de x1 y x2, hallas tu delta x y aplicas esa formulita. Bueno, por ahora es bastante sencillito cuando nos da una función nada más. Ahora veamos lo que sigue. Lo que sigue dice, bueno, acá tenés el ejemplo que ya lo hicimos nosotros, salió 4, así que es lo mismo. La razón de incrementos o cociente incremental. Bueno, la razón de incrementos, acordate que la razón era una división, entonces va a ser la división entre dos incrementos. ¿Cuáles son esos incrementos? El incremento de la función dividido el incremento en la variable independiente. Esta es la razón o cociente incremental. Bueno, por la fórmula vamos reemplazando. Delta f va a ser f de x2 menos f de x1 y delta x le dejamos nomás como delta x. Pero f de x2 habíamos dicho que x2 valía x1 más delta x, así que x2 podemos cambiar por x1 más delta x y f1 queda así. Entonces la razón o el cociente incremental tiene por fórmula esto que está acá. Esa va a ser la formulita para poder calcular la razón o el cociente incremental.
¿Cuándo vas a calcular la razón o el cociente incremental? Hace rato ya te adelanté un poquitito. Cuando vos tengas problemas de la vida real en los que la función que tengas puede ir aumentando o puede ir disminuyendo de acuerdo a un cierto cambio que ocurra, entonces podés usar la razón o el cociente incremental. Por ejemplo, cuando tenés la velocidad de un auto, si yo te digo que esta velocidad siempre se va a mantener, digamos, la velocidad se mantiene constante, entonces yo te digo, a medida que va pasando el tiempo voy a recorrer una mayor distancia, pero mi velocidad tiene que ser constante para eso. Entonces, como la fórmula de la velocidad, esto ya es más o menos como física. La fórmula de la velocidad es la distancia recorrida sobre el tiempo, pero en este caso la velocidad va a ser constante, entonces lo que vamos a calcular va a ser la distancia. A la distancia normalmente también le llaman S, veo acá que le llaman S, así que le voy a cambiar. S es el espacio recorrido, si yo quiero la fórmula de S va a ser V por T. Pero como la V es una constante, entonces nuestra T nada más es nuestra variable. Entonces esta formulita se puede escribir como S, que depende de T, S de T, que va a ser igual a V por T, en donde la V es un número, es una constante. Bueno, este espacio recorrido, a medida que yo voy cambiando el tiempo, va a ir cambiando. O sea, si mi tiempo es 1 hora, yo voy a recorrer un cierto espacio. Si mi tiempo son 3 horas, voy a recorrer otro espacio. Ese tiempo va a ir cambiando. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un cambio, en este caso va a ir aumentando el espacio recorrido a medida que el tiempo aumenta, entonces podemos utilizar lo que es el cociente incremental, que en este caso siempre vos tenés que mirar quién es tu variable independiente y quién es la variable dependiente. En esta función que yo escribí acá, la variable independiente es la t, siempre el que aparece acá. Y la variable dependiente es la s. ¿De quién depende? La s, que es el espacio recorrido, depende del tiempo para poder calcular cuánto es lo que vale la s. Bueno, entonces el cociente incremental siempre va a ser la razón de cambio, que se le llama delta, el incremento que vimos hace rato de la variable dependiente sobre el incremento o la razón de cambio de la variable independiente. Siempre tiene que ser así. La dependiente sobre la independiente. Eso es lo que te escribe acá. Esa es la razón o promedio de la velocidad, o también se llama velocidad media. Bueno, de igual manera, así como vimos con la velocidad, también se puede hallar la razón de cambio del ingreso, del costo, crecimiento de una población, etc. Obviamente para hacer eso necesitamos la fórmula. Siempre vamos a necesitar una fórmula. En la fórmula tenemos que poder identificar quién es nuestra variable dependiente y quién es nuestra variable independiente. Por ejemplo, yo te puedo decir que tengo, por ejemplo, una tienda y te digo que vendo, qué sé yo, cuadernos. Tengo una librería y vendo cuadernos. Y yo te digo que cada año los cuadernos van aumentando de precio. Entonces, el costo de los cuadernos va a depender del tiempo. Y yo te digo, cada año, por ejemplo, va a ser, qué sé yo, 1000 era mi precio inicial. Y dependiendo de cada año, yo le voy aumentando un 1000 más, por ejemplo. Entonces, 1000 por T. O sea, en el primer año va a ser 1000 más 1000 por T. En el segundo año va a ser, en el primer año va a ser 1000 más 1000 por 1. En el segundo año va a ser 1000 más 1000 por 2. En el tercer año va a ser 1000 más 1000 por 3. Y así cada año va a ir aumentando lo que es el costo de los cuadernos que yo estoy vendiendo. Cada año, dependiendo del tiempo, voy a ir aumentando en 1000 guaraníes. Bueno, entonces acá la variable independiente vuelve a ser la T y la dependiente es el costo. La razón de cambio va a ser el incremento del costo sobre el incremento del tiempo. Esa va a ser la razón de cambio. Es importante que sepas calcular la razón de cambio porque eso después se va a aplicar en los ejercicios y estos ejercicios van a ser problemas. Y es importante que sepas interpretar lo que te dice un problema. Entonces, acordate. Si el problema te habla de una razón de cambio, si vos te das cuenta que es un problema en el que va a haber un cambio, va a haber un crecimiento o va a haber un decrecimiento, porque puede ser también un decrecimiento, entonces lo que vas a hacer es el cociente incremental. Y acuérdate que para hallar el cociente incremental siempre arriba
tiene que ir, en la parte de arriba tiene que ir lo que es donde está nuestra variable dependiente y en la parte de abajo siempre va a ir lo que es nuestra variable independiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo, vamos a aplicar un poco este ejemplo. Bien, en este ejemplo dice, dada la función de costo de producir X kilos de cierto producto y nos da esta función que es la función de costo, halla el costo promedio, cuando te habla del costo promedio, razón de cambio. Costo promedio de la producción cuando X pasa de 10 a 20 kilos. Entonces, nuestros datos. La X en este caso es nuestra variable independiente. A vos ya te dice que la X va a cambiar de 10 a 20 kilos. Entonces quiere decir que tu X sub 1 va a ser 10 y tu X sub 2 va a ser 20. Ese ya va a ser tu X1 y tu X2. Además te da la función de costo que es C de X igual a 2X al cuadrado más X. No le voy a poner el peso, directamente voy a dejar así nomás. Entonces, cuando te pide el costo promedio, lo que vos tenés que hacer es, este costo promedio que te está pidiendo es el incremento sobre el costo dividido entre el incremento de la variable independiente que es la X. Esto es lo que hay que hallar, esto es lo que te pide el ejercicio. Bueno, entonces vamos a hacer la solución. Para la solución, como tenemos que hallar este incremento, entonces vamos a usar la fórmula del incremento. Entonces vamos a decir, bueno, el costo promedio le podemos poner C sub P al costo promedio va a ser igual a el incremento sobre el costo dividido el incremento de la variable independiente. Bueno, el incremento sobre el costo va a ser el costo evaluado en la X sub 2 menos el costo evaluado en la X sub 1. Sobre el incremento de la X, acordate que era X sub 2 menos X sub 1. Bueno, el costo evaluado en X sub 2. X sub 2 es 20, así que directamente podemos poner costo evaluado en 20 menos el costo evaluado en X sub 1. X sub 1 era 10, así que directamente podemos reemplazar la X sub 1 por 10 sobre, y acá también reemplazamos el X sub 2 que es 20 menos X sub 1 que es 10. Bien, acá arriba en el numerador tenemos que hacer la diferencia y además tenemos que reemplazar en la fórmula del costo la X, que es la variable independiente, por 20 en la primera parte y en la otra parte por 10. Entonces vamos a hacer eso. Va a quedar en el costo, reemplazamos la X por 20, va a quedar 2 por 20 al cuadrado más 20. Este resultado es el resultado del costo aplicado al número 20, porque reemplazamos en la fórmula del costo en vez de la X por 20. Después, menos el costo aplicado en 10, quiere decir que en vez de la X voy a reemplazar por 10. Como hay un menos, ese menos al distribuir va a quedar todo negativo, o si querés le podés poner entre paréntesis. Eso ya va a depender de vos. Pongámosle entre paréntesis. Y va a ser 2 por 10 al cuadrado más 10. Sobre la diferencia de 20 menos 10, que es 10, es igual a... Bueno, y acá resolvemos todo. Al distribuirle nos va a quedar 2 por 20 al cuadrado más 20 menos 2 por 10 al cuadrado menos 10. ¿Por qué? Porque este negativo distribuimos completo. Sobre 10. Resolvemos todo esto que está acá arriba. Espera que voy a hacer en la cálculo. 2 por 20 al cuadrado más 20 menos 2 por 10 al cuadrado menos 10. Me queda 610. 610 sobre 10. Este 0 con este 0 se puede simplificar. Entonces va a quedar 61. Quiere decir que el costo promedio es de 61. Siempre entonces que te pida costo promedio, velocidad media, velocidad promedio o promedio de la velocidad o promedio de la distancia o cosas así, vas a tener que calcular esta razón de cambio o el incremento, el cociente incremental. Bueno, después tenés lo que es la derivada. En las derivadas
primero tenés la definición de lo que es la derivada. Esta es la definición de la derivada. Es importante que sepas esa definición. Normalmente los profes en los ejercicios de definición usan lo que se llama, en este caso, la regla de los 4 pasos. La regla de los 4 pasos es ir calculando cada una de estas cosas. En realidad es hallar la derivada por la definición. Bueno, estas son fórmulas. En realidad vas a entender mejor cuando lo hagamos con ejercicios. Como son fórmulas y ahora no tenemos todavía ejercicio, es medio complicado explicarte, pero son fórmulas. Entonces vos lo que tenés que saber es la definición de la derivada. Cuando te pide hallar la derivada por la regla de los 4 pasos, usás la definición. Hallás la derivada por la definición. O si te pide hallar la derivada por la definición, bueno, también es lo mismo, la regla de los 4 pasos. Y tenés algunos ejemplos acá utilizando la regla de los 4 pasos. Hagamos este, es un poco largo, quiero ver uno más sencillito. Bueno, muy complicado es el ejercicio, el ejemplo que te da acá tu profe, así que yo te voy a poner un ejemplo un poco más sencillo. Entonces acá derivada por definición, que es lo mismo que la regla de los 4 pasos. En realidad en mi época esta regla era regla de los 5 pasos. Ahora nomás los profes se hacen de los exquisitos y ya le ponen regla de los 4 pasos nomás. Pero es la misma cosa. Creo que en el libro de la profe Estela Pino dice todavía 5 pasos. Lo mismo es, no importa. Entonces, primero lo que hay que saber es la definición de la derivada. Si yo tengo una función cualquiera y quiero hallar la derivada de esa función, se denomina f', va a ser igual a el límite, no sé si usan x o usan delta h, h usan, bueno, vamos a usar h también nosotros. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición de la derivada, o si querés aplicar la regla de los 4 pasos. Veamos un ejemplo sencillito. El ejemplo que vos tenés ahí en tu material no es muy sencillo. Entonces yo te voy a decir, halla la derivada por definición de, y te voy a poner una función acá sencillita de aplicar, 2x más 5, por ejemplo. Bueno. Al decirte la derivada por definición o por la regla de los 4 pasos, hay que hacer cada uno de los pasos. Según tu material de lectura, el primer paso es encontrar f de x, f de x más h. F de x más h es reemplazar en la función, en vez de la x, vamos a poner x más h. Acuérdate que nosotros ya hicimos esto en el cursillo en la parte de funciones complejas, así que no debería de costarte esto. Entonces va a ser 2, en vez de x vamos a cambiar por x más h más 5. Resolvemos, este 2 distribuimos, va a ser 2x más 2h más 5. Tenemos hecho el primer paso. El segundo paso, según tu material de lectura, es hacer la diferencia, o sea, es hacer esta parte de la definición, hacer esa diferencia. Entonces vamos a hacer f de x más h menos f de x, la diferencia. F de x más h es lo que me salió en el paso número 1, voy a copiar así mismo. Y f de x es lo que nosotros ya tenemos acá. Pero como vamos a hacer una diferencia, ese negativo se va a distribuir y los dos van a cambiar de signo. Entonces me va a quedar menos 2x menos 5. Fíjate que 2x con menos 2x se puede simplificar, 5 con menos 5 se puede simplificar y te va a quedar 2h nada más. Generalmente se simplifican cosas ahí, entonces atende eso. Bien, después el tercer paso, acuérdate que son 4 pasos. El tercer paso va a ser el cociente. Todo este cociente va a ser el tercer paso. Entonces en el tercer paso lo que vamos a hacer va a ser la diferencia que nos salió en el paso número 2 dividido entre h. Bueno, en el paso número 2 ya obtuvimos la diferencia, nos quedó 2h y eso tenemos que dividir entre h. Ahí vemos que h con h se puede simplificar y nos queda 2.
Y el cuarto y último paso va a ser calcularle el límite a esa diferencia. Y al calcular el límite a esa diferencia, lo que vamos a tener va a ser exactamente nuestra derivada. Entonces el cuarto paso, le aplicamos el límite cuando h tiende a 0 a la diferencia de f de x más h menos f de x sobre h. Aplicamos el límite a lo que teníamos en el paso número 3. Entonces esto va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, ¿qué nos quedó acá? Nos quedó 2. Vimos por propiedades de los límites que el límite de una constante, sin importar el valor de la variable, siempre va a ser la misma constante otra vez. Entonces esto va a ser igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la derivada de la función f de x es igual a 2. Esta es la respuesta. En realidad calcular derivadas es mucho más sencillo porque van a haber unas cuantas fórmulas que vos vas a aplicar, pero vuelvo a repetir, si te pide por definición o si te pide por los 4 pasos, hay que hacer cada uno de estos pasos, hay que calcularlo paso a paso por la definición. Así que tenés que atender el enunciado. Porque si en el enunciado te pide la derivada por definición y vos lo haces por las fórmulas, va a estar mal. Entonces atención también con esa cuestión. Bueno, después tenés más cosas por acá. Este ejemplo que lo podés mirar en tus ratos libres es la misma cosa, la regla de los 4 pasos también, pero es un poco más complicado porque tenés radicales. Bueno, y acá tenés unas cuantas observaciones. Dice primero, si la derivada de una función existe en el punto x igual a c, se escribe f' de c igual a esto que está acá. O sea, cambiamos la x por la c nada más. Eso nomás es la derivada en un punto. Y dice también, para que una función tenga derivada en un punto, es necesario que la función sea continua en ese punto. Ya habrán visto lo que es una función continua seguramente antes. Una función es continua si cumple 3 condiciones. La primera condición era que exista la función evaluada en ese punto. La segunda condición era que exista el límite cuando x tiende a ese punto de la función. Y la tercera condición era que lo que salió en el primero y lo que salió en el segundo sean iguales numéricamente hablando, o sea que salgan el mismo resultado. Bueno, esas eran las condiciones para que una función sea continua. Para que la función sea derivable es necesario que la función sea continua. Bueno, después tenemos lo que es la interpretación geométrica de la derivada y así, hablando mal y pronto, si yo tengo una curva cualquiera, la derivada de esa curva va a ser la pendiente de la recta tangente. Te voy a poner eso acá porque ahí veo que escribe muchas cosas, entonces voy a poner un poco más sencillo. Interpretación geométrica de la derivada. Bueno, si vos tenés una función cualquiera graficada en un plano cartesiano, por ejemplo, suponete que tenés esta función y yo te digo, calculame la derivada de esta función cuando la x es igual a 3, por ejemplo. Bueno, cuando la x es igual a 3 vamos a estar acá. Entonces, en este punto donde la x vale 3 y está sobre la curva, lo que vamos a hacer es vamos a trazar una recta tangente a esa curva. Acuérdate que una recta tangente es una recta que le toca solamente en un punto, entonces tiene que ser una recta que le toque en ese punto. Y la pendiente de la recta tangente en ese punto de esta curva va a ser la derivada de la función evaluada en ese punto. Entonces, eso es la interpretación geométrica. Si en algún ejercicio de teoría o algo así te pregunta cuál es la interpretación geométrica de la derivada, tenés que escribir que la derivada en un punto dado representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto dado. Así que eso es la interpretación geométrica de la derivada. Y acá te dice muchas cosas, pero al final te explica eso. La tangente de B dice que es esto y si te fijas esto que está acá es la definición de la derivada. Así que la tangente es igual a la derivada entonces. Eso es lo que te dice acá también.
Luego f' de x, que es la derivada, es igual a la tangente del ángulo, que es la pendiente. Acuérdate que la pendiente de una recta quiere decir la inclinación de esa recta con respecto al eje x. O sea, si yo hago una recta así, o hago una recta así, o hago una recta así, tienen diferentes inclinaciones con respecto a la horizontal. Esas inclinaciones son las pendientes de esas rectas. Bueno, y eso es lo que tenés que saber. Entonces, la derivada de una función en un punto es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva o a la función en ese punto. Y acá tenés las reglas de derivación, que son las famosas formulitas que te estaba diciendo recién. Estas son fórmulas, vas a aprenderte estas fórmulas a medida que vayamos haciendo los ejercicios de derivadas. O sea, yo no te voy a leer las fórmulas directamente. Cuando hagamos ejercicios de derivadas, vamos a ir viendo. Acá tenés derivadas de función trigonométrica más fórmulas, función logarítmica, funciones exponenciales, trigonométricas inversas, todas son fórmulas. Y después vamos a ver lo que es la derivación implícita. Hasta acá por ahora, porque la parte de derivación implícita quiero hacer en forma presencial contigo, porque es medio argel y entonces quiero estar preguntándote cada rato si entendés o no, así que no te voy a hablar mucho de esto en el video. La derivación logarítmica también es medio argel, entonces tampoco vamos a hacer eso ahora. Y las derivadas de orden superior, que son derivar varias veces nomás. O sea, cuando yo derivo una vez tengo y'. Cuando yo derivo dos veces tengo y segunda. Cuando derivo tres veces tengo y tercera. Derivo cuatro veces y cuarta. Y así sucesivamente. Estas, que son mayores que 1, son las derivadas de orden superior. Y es simplemente tener una función, derivar una vez, después al resultado volverla a derivar, al resultado volverla a derivar, etc. Dependiendo de la cantidad de veces que debamos derivar. Lo mismo vamos a hacer y vas a entender mejor esto con los ejercicios. Entonces, hasta acá la teoría por hoy y veamos la siguiente clase, entonces, lo que son los ejercicios.